Últimamente he tenido en la cabeza hacer un vídeo analizando la economía de la URSS, un caso cuanto menos interesante, pero para ello quiero estudiar y leer ciertos libros y necesito más tiempo. Es por ello que he decidido analizar otro caso de economía comunista, en este caso la economía de la China de Mao, así que vamos con ello. Antes de comenzar os quiero comentar que próximamente haré un vídeo sobre la economía de Singapur, que sé que a mis amigos liberales del canal les va a encantar. Si queréis alguna sugerencia más de vídeos de cualquier tema relacionado con la economía y la empresa, dejármelo por los comentarios y estaré encantado de investigarlo y de poder haré un vídeo sobre ello. Desde que China perdió el liderazgo como primera potencia mundial con la primera revolución industrial, se fue apartando paulatinamente del foco mundial y aislando cada vez más. Esto nos llevó a un proceso de tremenda inestabilidad en el siglo XX, en la que el país tenía partes que eran propiedades coloniales de los europeos, y esta convulsa época a nivel global, por motivos que todos sabemos, no podían ser menos en China. Por su parte, se debatía entre el capitalismo y el comunismo con la guerra civil. Durante esta época y con la primera derrota de los rojos y la conocida como Larga Marcha de Mao, parecía que el capitalismo había ganado la partida. Pero tras la Segunda Guerra Mundial y la vuelta a otra guerra civil, todo cambió. Y esto llevó a que finalmente ganase la China comunista, encabezada por Mao Zedong. El 1 de octubre de 1949 nace la República Popular de China, un país básicamente agrario y muy pobre. Según estimaciones de la ONU, la renta per cápita china en 1947 era de $50, la mitad de la renta per cápita india de aquel momento y 5 veces menos que la media mundial. Con el nacimiento de este nuevo país, que seguía las doctrinas comunistas tan populares en el siglo XX, se comenzó copiando el gran modelo comunista, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, o URSS por sus siglas, encabezada por Joseph Stalin. Con ello se comenzó programas de cooperación para el desarrollo en los que, entre otras cosas, la URSS prestó dinero a cambio de un tipo de interés. Además, China copió el modelo soviético de economía centralizada planificada con tendencias hacia la industrialización, especialmente el sector pesado. El objetivo de todo es, en la Guerra Fría, presentar un bloque comunista fuerte y desarrollado. No nos engañemos, que China se reafirmase como superpotencia claramente reforzaría la posición de este bloque. Napoleón Bonaparte, una de las más importantes figuras históricas, decía: China es un gigante dormido, déjenla dormir, porque cuando despierte sacudirá al mundo. Una de las primeras gestiones importantes que se hicieron a nivel económico en el nuevo país fue la redistribución de las tierras, que se encontraban prácticamente monopolizadas por grandes terratenientes, que pasarían a manos de pequeños agricultores y jornaleros. Posteriormente se pasaría a una nueva etapa de colectivización. En 1951, con la Guerra de Corea en auge y por tanto una clara división entre el bloque capitalista y comunista, en China se lanza la campaña para suprimir contrarrevolucionarios, en la que se perseguía a pequeños empresarios y propietarios de tierras acusados de no colaborar con el Partido Comunista. A finales de ese mismo año se inició otras campañas anticapitalistas dirigidas a la burguesía urbana, que pretendía erradicar los sobornos, la evasión fiscal, el robo de las propiedades estatales, el incumplimiento de los contratos y la revelación de secretos económicos del Estado. Como resultado de estas campañas, el Partido Comunista extendería su control sobre los medios de producción y, de mucho más significativo, sobre la población, que había visto la contundencia de las acciones contra aquellos que eran calificados de enemigos del pueblo. Con la finalización de la Guerra de Corea, la cooperación entre la URSS y China se vio aún más reforzada. A partir de ahí se reforzó la copia del modelo soviético basado en la industria pesada y agricultura. Para ello se iniciaron los famosos planes quinquenales. Planes que, como buena economía planificada, consistían en marcarse unos objetivos de crecimiento para la producción agrícola e industrial. Por la falta de experiencia de los gobernantes chinos respecto a este tipo de políticas, se fue retrasando el inicio del primero hasta febrero de 1955. A pesar de todas las dificultades, la colaboración soviética y la estabilidad política permitieron a China lograr un alto crecimiento económico durante estos años.
Durante el primer plan quinquenal se introdujo también el sistema de cooperativas en el mundo rural, mediante el cual extensiones de cultivo, hasta entonces divididas en pequeñas parcelas privadas, pasaban a estar agrupados para compartir recursos. Las cooperativas tuvieron también un éxito significativo. Sin embargo, el sistema despertaría la inquietud del gobierno central, ya que permitía a los campesinos mantener la propiedad privada de sus parcelas e incluso disponer de una pequeña parte de la producción. El recelo ante la difusión de prácticas capitalistas, que de acuerdo a la ideología oficial deberían ser erradicadas, daría lugar a formas mucho más radicales de colectivización agraria en los años siguientes. En 1956, tras la muerte de Stalin, la Unión Soviética anunció un cambio en su política, lo que acabaría con un primer momento en un desconcierto de los chinos que acabarían empeorando sus relaciones, hasta finalmente romperse al completo. El éxito del primer plan quinquenal llevó al gobierno a diseñar un segundo plan quinquenal mucho más ambicioso para el periodo comprendido entre los años 1958 y 1962. Sin embargo, Mao Zedong pensaba que se podía ir aún más lejos en los objetivos, e hizo un llamamiento a la movilización total de la población, con el fin de aumentar la producción industrial. Con esta nueva campaña llegaríamos al hecho más reseñable a nivel económico, conocido como el Gran Salto Adelante. Las fuertes inversiones en tecnología para desarrollar la industria pesada habían requerido cuantiosos préstamos de la Unión Soviética, que China tenía que devolver con intereses. Esto suponía un endeudamiento creciente para las arcas del Estado, al servicio de la Unión Soviética, que proporcionaba asistencia técnica en forma de maquinaria y de expertos técnicos, establecidos en China a un precio que los dirigentes chinos consideraban demasiado alto. En este sentido, las difíciles relaciones entre el comunismo chino y el soviético comenzaban ya a mostrar fisuras cada vez mayores. Además, el aumento de la producción industrial se había conseguido también gracias a la reconversión de muchos campesinos como obreros en las nuevas fábricas. La disminución de la población dedicada a la agricultura amenazaba con provocar un descenso de la producción agrícola. La República Popular se enfrentaba así a numerosos retos. No resultaba fácil encontrar una solución que permitiera seguir impulsando el desarrollo industrial, a la vez que se aseguraba el suministro de alimentos para la población. Mao pensaba que la solución a estos problemas se encontraba en el espíritu revolucionario, que hacía posible que las masas aunaran esfuerzos al servicio de los objetivos marcados por el partido. En esta visión de Mao se reflejaba una vez más su ideología personal, que defendía la revolución continua como herramienta de progreso y transformación social. Según Mao, nunca se debía permitir que flaqueara el espíritu revolucionario. Eran precisamente los momentos de debilidad o de autocomplacencia los que permitían que reapareciesen los fantasmas del capitalismo. Frente a cualquier desviación de la ortodoxia ideológica, el partido y las masas debían de estar siempre alerta y mantener la movilización y el fervor revolucionario, que permitían poner el capital humano del país al servicio del bien común para avanzar hacia el ideal del comunismo. Esta visión de las masas como motor de desarrollo fue expresado por Mao en un documento interno que circuló entre los líderes del Partido Comunista a principios de 1958. En dicho documento, Mao afirma que tras las diversas revoluciones sociales y económicas que se habían estado desarrollando desde la fundación de la República Popular, llegaba ahora el turno de una gran revolución tecnológica, en la que el esfuerzo de la población debía dedicarse al incremento de la producción agrícola e industrial. De esta manera, China podría incluso superar las cifras de producción del Reino Unido en unos 15 años. En 1958 se inició el Gran Salto Adelante. Como una gran parte de la población rural se tenía que desplazar a la ciudad para aumentar la industria y, por tanto, menos gente podía trabajar en el campo, se debía aumentar la productividad agrícola. La manera de intentar conseguir esto fue la creación de un sistema de comunas populares que reemplazarían a las cooperativas creadas unos años antes. Las 740.000 cooperativas existentes en el campo chino se convirtieron en tan solo 26.000 comunas, mediante la fusión de decenas de cooperativas. Uno de los objetivos de la creación de las comunas era la incorporación de la mujer al trabajo intensivo en el campo, para reemplazar a los hombres que habían sido enviados a trabajar en fábricas y en proyectos de infraestructuras. Las comunas proporcionaban servicios de guardería para cuidar a los niños, así como enormes comedores populares que liberaban a las mujeres de las tareas domésticas para que se pudieran dedicar al trabajo en el campo.
los resultados fueron completamente lo opuesto a lo esperado. Los altísimos objetivos marcados en muy poco tiempo, tratando de forzar el avance casi imposible, llevaron a que la política fuese un desastre. Era tal el empeño de aumentar la producción industrial que, por ejemplo, en el acero se colectivizó a la población sus bienes que contuviesen acero para fundir y aumentar la producción industrial. El acero producido era en muchos casos de ínfima calidad e imposible de utilizar con fines industriales. Además, por la falta de planificación económica respecto a lo que hacer con el acero producido no se tenía claro. No se sabía si era para vender el acero, si era para utilizar en la producción de otras cosas o para qué. El desastre económico en la política industrial se unió al fracaso de los proyectos de las comunas para el mundo rural. El enorme trabajo de las comunas, en las que no se permitía ningún tipo de explotación privada, diluían la responsabilidad y eliminaban la motivación de los hombres y mujeres que quedaban en el campo. A los propios defectos del sistema se sumó la mala fortuna por los desastres naturales, sequías e inundaciones que afectaron a China en aquel momento. Las consecuencias fueron gravísimas por culpa de esta mala gestión, lo inflado que tenían los gobiernos sus informes de producción para no recibir represalias del gobierno central, además de que China tenía que pagar sus crecientes deudas con la URSS y lo hacían a través de la exportación de sus productos. No podemos obviar tampoco la mala suerte que tuvieron en términos climáticos. Acabó como una de las mayores hambrunas de la historia. Normalmente se calcula que la hambruna ronda la muerte de 30 millones de personas, aunque algunos historiadores sostienen que ha podido pasar los 40 millones de muertos, en su mayoría niños pequeños. La gran hambruna china finalizó en 1961 y el gran salto adelante tuvo que ser cancelado rápidamente. En términos económicos, China no recuperó las cifras de producción agrícola e industrial anteriores a 1958 hasta 1964. A partir de aquí, Mao Zedong, por cuestiones de los juegos de poder de la política y básicamente por el fracaso y consecuencias del gran salto adelante, fue apartado en el poder hacia un plano más de referente ideológico. Aunque gracias a la revolución cultural consiguió convertirse en una especie de deidad a la que la población rendía culto, por lo que en términos prácticos siguió manteniendo su poder hasta su muerte en 1976. Desde 1961, cuando se frenó el gran salto adelante, hasta la muerte de Mao, China entró en una depresión, ya que coincidió con la ruptura completa con las relaciones de la URSS y por tanto fin de los programas de cooperación que tenían ambos países, y China se quedaba completamente aislada del mundo. Pasarían años y después de la muerte de Mao en el 76 y después de varios años de transición hasta el 78, las cosas comenzarían a cambiar, pero bueno, eso es otra historia y es tema para otro vídeo. Si te ha gustado conocer la historia económica de la República Popular de China y te gustaría comentar cualquier cosa relacionada con ello, me gustaría que dejases un comentario, ya que me ayudan y motivan mucho. También agradecería que compartieses el vídeo y te suscribieras al canal para poder seguir creando contenido original como este. Un saludo y muchas gracias por ver el vídeo. Backwoods overload, don't like to smoke them swisher.